Me llamo Tecleagos. Tengo 43 años. Y la historia que quiero compartir hoy es cómo Dios me salvó de una muerte segura. Durante 15 años, pastoreé en las regiones más peligrosas del Cuerno de África, pero nunca imaginé que un día estaría atrapado dentro de un contenedor de metal, bajo un sol abrasador, con los labios agrietados por la sed y el cuerpo tan debilitado que apenas podía mantenerme en pie. Allí, parecía que estaba a punto de exhalar mi último. Pero incluso en ese momento de absoluta desesperación, Dios se manifestó de una manera tan poderosa que desafió todo entendimiento humano. ¿Qué sucedió aquella noche del 17 de julio de 2012, en un campo de detención clandestino a las afueras de Asmara, capital de Eritrea? Esto es algo que la ciencia no puede explicar, la lógica no puede comprender, e incluso nuestras mentes más capacitadas apenas pueden procesar. ¿Estás listo para escuchar cómo un simple canto de alabanza, en medio de la más profunda oscuridad, logró un milagro que sacudió los cimientos de la persecución religiosa en Eritrea? Si esta historia te conmueve, dale me gusta a este video y compártelo para que más personas puedan escuchar lo que Dios aún hace, incluso en lugares cerrados al Evangelio. Mi viaje comenzó en enero de 2012. Estaba en mi pequeña iglesia en Addis Abeba, Etiopía, una congregación sencilla pero vibrante. Había pastoreado allí durante 7 años, presenciando cómo Dios transformaba la vida de las personas y restauraba familias. Mi esposa, Selam, y yo vivíamos una vida tranquila con nuestros 3 hijos, David, de 12 años, Eden, de 9, y el pequeño Samuel, de tan solo 4. Teníamos un hogar sencillo pero acogedor, un ministerio fructífero y una comunidad que nos amaba profundamente. Pero Dios tenía otros planes para nosotros. La mañana del 3 de enero de 2012, mientras oraba en mi oficina, tuve una visión que cambió mi vida por completo. No fue un sueño, ni un simple pensamiento fugaz. Fue una visión clara y vívida, tan real, que por un momento creí haberme transportado físicamente a otro lugar. Vi rostros, cientos de rostros de hermanos y hermanas eritreos, llorando en silencio, orando en secreto, acurrucados en sótanos húmedos o habitaciones oscuras, con las ventanas cerradas para evitar que la luz los delatara y los persiguiera. Sus rostros reflejaban el miedo, pero también una determinación inquebrantable. Entonces, la visión se transformó. Vi contenedores de metal alineados bajo el sol abrasador. El calor era tan intenso que parecía que los contenedores estaban a punto de derretirse. Dentro, oía lamentos apagados, las voces de cristianos sufriendo. Sentí su dolor como si fuera el mío. Y entonces, como un trueno en mi espíritu, escuché la voz del Señor. Toca. Mis hijos sufren al otro lado de la frontera. Ve y fortalécelos antes de que su fe se desvanezca. Sé fuerte y valiente, porque estaré contigo donde quiera que vayas. Caí de rodillas, temblando. No era la primera vez que Dios me hablaba durante la oración, pero nunca con tanta claridad, con tanta urgencia. ¿Eritrea, Señor?, pregunté, aunque sabía que me había hablado directamente al corazón. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Mi espíritu estaba lleno de dudas pero sabía que no podía ignorar el llamado. Cuando regresé a casa esa mañana y le conté a Selam sobre la visión, se desplomó en el suelo de nuestra pequeña cocina, como si sus piernas hubieran perdido toda la fuerza. Sus lágrimas formaban charcos en el suelo de cemento. Rogaba, Tecle, por favor, no vayas a Eritrea. ¿Sabes lo que está pasando allí? El gobierno está arrestando a todos los cristianos que no pertenecen a las iglesias que controla. No puedo perderte, no ahora. El miedo de Selam era real. Sabía el riesgo que corría, pero había algo más fuerte dentro, algo que me impulsaba a obedecer el llamado de Dios. Aunque el precio fuera alto, no sabía exactamente qué me esperaba, pero sentía que la misión era más importante que cualquier miedo o preocupación personal. Esta decisión me llevó por un camino peligroso y tortuoso, y no tardé en ser capturado. Me llevaron a la fuerza a ese campo de detención, donde, durante días, viví un infierno. Pero incluso allí, en medio del dolor y el sufrimiento, supe que Dios estaba conmigo. Nunca me abandonó. Y fue en ese momento de desesperación, cuando parecía que todo estaba perdido, que Dios manifestó su poder de una manera indescriptible, transformando la muerte en vida y el dolor en victoria. Las palabras de mi amigo y mentor, el pastor Tesfaye, me impactaron como una cuchilla afilada. Me miró a los ojos con una sinceridad que solo puede poseer alguien que ha vivido muchas batallas. Tecle, las autoridades están encarcelando a los pastores en contenedores de metal, bajo un sol abrasador, hasta que renuncien a su fe. O si no, simplemente desaparecen. Ya no estarán entre nosotros. Piensa en tus hijos. ¿Quieres que crezcan sin un padre? No juzgues las consecuencias por impulso. Esta no es una decisión fácil. El peso de sus palabras fue devastador. Tenía razón.
tenía motivos de sobra para temer. Desde 2002, el gobierno de Isaías Afwerki, quien lideró la lucha de Eritrea por la independencia y se convirtió en su primer presidente, había intensificado la persecución contra los cristianos, especialmente los evangélicos, pentecostales y miembros de iglesias no registradas. Las iglesias ortodoxa, católica y luterana eran las únicas legalmente reconocidas. Cualquier otra expresión de la fe cristiana se consideraba ilegal, una amenaza para la seguridad nacional. La situación se estaba volviendo insostenible. Las noticias que llegaban del otro lado de la frontera, a través de refugiados que lograron escapar a Etiopía, eran aterradoras. Pastores fueron encarcelados sin juicio, otros torturados hasta perder la fe, y muchos simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Eritrea se había convertido en uno de los regímenes más represivos del mundo, especialmente para los cristianos. El servicio militar obligatorio e indefinido se convirtió en una forma de trabajo forzado que duró décadas. La libertad de expresión era inexistente. No había partidos políticos de oposición ni organizaciones civiles independientes. El país se había convertido en una enorme prisión, donde el miedo y la desconfianza acechaban en cada esquina, y las familias ni siquiera podían hablar libremente dentro de sus propios hogares. Y estaba a punto de cruzar esa línea invisible, arriesgándome en un territorio donde la vida cristiana se convertía. Aún ante todo esto, sentí un llamado en mi corazón, algo que me impulsaba a ir a Eritrea para ministrar a las iglesias clandestinas. Pasé las siguientes 3 semanas en oración y ayuno, pidiéndole a Dios que me confirmara, o quizás una alternativa, para que cambiara de opinión. Pero cuanto más oraba, más claro, más audible e irresistible se volvía el llamado. Fue entonces cuando el pastor Tesfaye vino a visitarme. Se enteró de mis planes por Selam, quien, desesperado, lo buscó con la esperanza de convencerme de rendirme. Ya era mayor, su cabello blanco y su postura encorvada revelaban décadas de ministerio en condiciones extremas. Pero aún así, vino. Se sentó conmigo bajo el mango, en el mismo banco donde había aconsejado a tantos miembros de nuestra iglesia a lo largo de los años. El sol de la tarde le iluminaba y cuando empezó a hablar, las palabras le salieron pesadas, como si cargaran con el peso de toda su experiencia vital. Tecle, el año pasado, 3 de mis estudiantes cruzaron la frontera hacia Eritrea para fortalecer las iglesias clandestinas. Eran jóvenes llenos de fe, convencidos de que Dios los había llamado, igual que tú ahora. Ninguno regresó. Ni siquiera sabemos si siguen vivos. Hizo una pausa, y pude ver el dolor en sus ojos, un dolor que no se desvaneció con el tiempo. No estoy aquí para detenerte y, si Dios te llamó, nadie podrá interponerse en tu... Pero necesito asegurarme de que entiendes lo que estás haciendo. El precio no será solo tuyo, sino también de tu esposa, Selam, y de tus hijos. Ellos también lo pagarán. Esas palabras me conmovieron profundamente. En el fondo, sabía que tenía razón. Me advertía, no para disuadirme, sino para hacerme comprender la gravedad de la decisión. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, que nada volvería a ser igual. Pero cuanto más intentaban disuadirme, más fuerte se hacía el llamado de Dios en mí. No podía negarlo, aunque eso significara perderlo todo, incluso mi vida. Era el precio de la obediencia. Estaba dispuesto a pagarlo porque sabía que Dios estaba en el fondo. También sabía que Él estaría con cada cristiano en cada rincón oscuro de Eritrea, en los campos de detención, en las iglesias clandestinas. No estaba solo. Era como un fuego que me quemaba los huesos. Algo contenido. Recordé las palabras de Jeremías 20. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es como un fuego abrasador en mi corazón que me quema los huesos. Intenté soportarlo, pero no pude. Intenté resistir. Busqué la manera de ignorarlo, pero no pude. Sabía que el llamado era de Dios. ¿Y cómo iba a desobedecerlo? ¿No sería aún más grave ignorar su voz? Entiendo, Padre. Respondí con la humildad que siempre tenía al dirigirme a él, a este anciano pastor que me acogió a los 16 años, cuando mi vida se perdía en un torbellino de incertidumbre. Me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Su mirada lo decía todo, pero con su sabiduría y experiencia, simplemente asintió lentamente. En ese caso, al menos déjame ayudarte a prepararte lo mejor que pueda. Y así, comencé a prepararme. Durante el mes siguiente, me sumergí en un estudio intensivo del eritreo, un idioma emparentado con el tigriña, que ya hablaba, pero con diferencias significativas. Memoricé pasajes enteros de la Biblia, sabiendo que no podía llevarme ni. Pasé horas reuniéndome en secreto con refugiados eritreos en Addis Abeba, escuchando sus historias e intentando comprender mejor la situación al otro lado del... El pastor Tesfaye, con sumo cuidado,
Me conectó con una discreta red de cristianos encubiertos que mantenían contacto con las iglesias clandestinas de Eritrea. Fue a través de ellos que conocí a Haile, un hombre de unos 40 años que había escapado de Eritrea 3 meses antes. Había estado encarcelado durante 2 años por su fe. Las cicatrices en sus muñecas y tobillos delataban el sufrimiento que había padecido. Con manos temblorosas, me entregó un mapa rudimentario, dibujado en un trozo de tela, más seguro que el papel porque podía coserlo a mi ropa sin riesgo de ser encontrado. Si te vas, hermano Tekle, dijo Haile con la voz quebrada, ten en cuenta que quizá no regreses. Pero si Dios te ha llamado, estará contigo, como estuvo con Daniel en el foso de los leones. Esa frase quedó grabada en mi corazón. Mientras hablaba, sentí la responsabilidad de llevar a cabo esta misión. El riesgo era grande, pero sabía que Dios estaba conmigo, tal como había estado con los mártires, los profetas y todos los que me habían obedecido antes, incluso sin saber lo que les esperaba. En medio de estos preparativos, Selam oscilaba entre momentos de llanto incontrolable y otros de silenciosa resignación. Nunca antes había mostrado un miedo tan profundo, pero una noche la encontré en nuestra habitación, de rodillas, rezando con una intensidad que jamás había visto en ella. Al arrodillarme a su lado, me dijo con la voz entrecortada, no le pido que te impida ir, Tekle, solo le pido que te proteja y te traiga de vuelta con nosotros, y si ese no es su plan, le pido la fuerza para aceptar su voluntad. Su fe en ese momento me conmovió profundamente. Yo intentaba obedecer a Dios, pero Selam estaba siendo llamada a una obediencia aún más difícil, entregar a su esposo a una misión de la que sabía que tal vez no regresaría. Llegó el día. Era el 15 de febrero de 2012, el día de la partida. Nos reunimos para una última oración familiar. Samuel, mi pequeño de 4 años, se aferraba a mis piernas, llorando desesperado. Papá, no te vayas. Tengo miedo. ¿Quién me leerá cuentos para dormir? Se me encogió el corazón, como si todo dentro de mí quisiera quedarse allí, con él, con todos ellos. Pero Eden, mi hija de 9 años, siempre valiente a pesar de su corta edad, intentó calmarlo. Papá les contará historias de Jesús a los niños que no las conocen. ¿Recuerdas? Como el médico que cura a los enfermos en otros pueblos. Intentaba ser fuerte, pero podía ver el miedo en sus ojos. David, mi primogénito, estaba junto a Selam, intentando contener sus emociones. A los 12 años, ya entendía lo que significaba mi partida. Entendía el costo de la misión. Lo miré y vi en él un reflejo de mí misma, de mi lucha interior. Él también tenía miedo, pero sabía que mi corazón estaba en paz. Los miré a cada uno, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también el poder de la promesa de Dios. Partía hacia una misión que solo él podía sostener. Y así, con el corazón roto, con una mezcla de dolor y esperanza, me despedí de mi familia, sabiendo que cada paso que daba era un paso hacia el cumplimiento del llamado de Dios, un llamado que no podía ignorar, sin importar el costo. Me miró a los ojos con una madurez que me sorprendió. Rezaremos todos los días, papá, a la misma hora, a las 9 p.m., no lo olvidaremos, intentando disimular el miedo en su voz, pero pude percibir su dolor. Solo tenía 12 años, pero en ese momento, parecía mucho mayor, mucho más sabio que, con una opresión en el pecho, agradecí a Dios por darme hijos tan fuertes y comprensivos. Selam fue la última en despedirse. Me abrazó con silenciosa intensidad, como si intentara llenarme de todo su amor, de toda su fuerza para los meses venideros. Era como si, con ese abrazo, quisiera protegerme de todo lo que me esperaba al otro lado del... Y, susurrándome al oído, Tekle me dijo, por favor, vuelve con nosotros. La miré sin palabras, pero con el corazón apesadumbrado. Si Dios decide lo contrario, respondí, nos volveremos a encontrar en la gloria. Con esas palabras resonando en mi corazón, supe que no podía mirar atrás. Si lo hacía, mi determinación, mi compromiso, se derrumbarían. Respiré hondo, di mi último paso hacia lo desconocido, y seguí adelante. La frontera estaba ante mí, y estaba a punto de cruzarla, pero el miedo, la duda, todo lo que me ataba a la vida que dejaba atrás, estaba ahí, intentando hacerme dudar. Pero la llamada era más fuerte, tenía que ir. Crucé la frontera a pie, pasando por un punto ciego en las montañas, un paso conocido por contrabandistas y refugiados reclutados. Los refugiados me habían dado indicaciones, pero sabía que este camino era arriesgado. Era una zona vigilada esporádicamente por patrullas fronterizas. Pasé horas escondido, esperando el momento oportuno para seguir adelante. Mi guía, un joven eritreo llamado Mesfin, que cobraba una tarifa considerable por sus servicios, me dio la señal para seguir adelante. Durante los 2 días y sus noches siguientes, caminé por el árido paisaje, escondiéndome de las patrullas, durmiendo en cuevas y bajo espino. El calor era insoportable y la sed me consumía, pero no había tiempo para detener. A cada paso,
El terreno parecía más traicionero, montañas áridas, valles profundos, senderos que aparecían y desaparecían entre la vegetación seca. Varias veces tuvimos que agacharnos y permanecer completamente inmóviles, con el corazón acelerado, mientras los soldados pasaban a pocos metros de donde nos escondí. Cada sonido, cada movimiento, parecía amplificado en ese silencio opresivo. La sensación de ser perseguido no me abandonó. Nuestro destino era Mendefera, una ciudad al sur de Asmara, donde me encontraría con un contacto llamado Jonas. Me lo habían recomendado como alguien que podría guiarme hacia otros creyentes, pero el riesgo de ser detectado era inminente. Mesfin me llevó a las afueras de la ciudad y me dio instrucciones precisas. Debía esperar hasta las 3 p.m., pedir un café con cardamomo y sentarme en una mesa apartada. Cuando Jonas me viera, sabría quién era por la cicatriz en mi mejilla derecha, una marca de mi infancia. Con creciente nerviosismo, me dirigí al café, consciente de que mi misión apenas comenzaba. Cuando llegué y comencé a caminar por la ciudad, una tensión palpable llenaba el aire. No se trataba solo de mi miedo y mi cautela, sino de un sentimiento colectivo, algo que impregnaba a toda la sociedad. Los controles militares en las carreteras, las miradas sospechosas entre la gente, el silencio repentino al pasar un desconocido, todo ello indicaba que me encontraba en un lugar donde el miedo reinaba en cada rincón, donde la vigilancia se reflejaba en cada mirada. No era solo mi seguridad la que estaba en juego, sino la de todos los que arriesgaban su fe en un país donde incluso la más simple expresión de libertad era perseguida. Jonas llegó a la hora acordada. Era un joven de 26 años, delgado como un junco, con ojos que parecían estar siempre alerta, siempre escudriñando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Se sentó frente a mí en el café, y con un movimiento discreto, empezó a hablar en voz baja, como si nuestra conversación fuera una operación clandestina. Pastor, dijo, es un milagro que haya llegado hasta aquí. Lo llevaré con los hermanos, pero sepa que cada paso que damos está vigilado. Los vecinos espían a los vecinos, los compañeros de trabajo se delatan. Hizo una pausa, como si sopesara el peso de sus propias palabras, y continuó. Incluso, hay niños que tras ser adoctrinados en las escuelas, traicionan a sus propios padres. Esto me dejó sin palabra. El miedo reinaba en todas partes, y no confíes en nadie a quien no te hayas presentado personalmente, advirtió. Sentí la verdad en cada palabra. Confiar era un lujo, una posibilidad remota. Jonas me condujo por callejones estrechos y polvorientos, hasta una casita discreta a las afueras de Mendefera. Cada paso me acercaba al corazón palpitante de la iglesia subterránea, pero al mismo tiempo, cada paso me alejaba más de la seguridad, de la vida que había dejado atrás. No sabía qué me esperaba, pero una cosa era segura: estaba en el centro de la voluntad de Dios, y aun con todo el miedo que me consumía, sabía que Él estaba conmigo. Allí, Jonas me presentó a una anciana llamada Ruth. Tenía más de 70 años, pero una fuerza interior que trascendía sus años se reflejaba en sus ojos, aún vivos y llenos de fe. Ruth era viuda, y su esposo había desaparecido hacía 5 años, probablemente secuestrado por las autoridades debido a su fe. Ella, por su parte, no había permitido que el dolor y la pérdida, con silenciosa determinación, usó su casa como lugar de reunión secreto para la iglesia clandestina. Bienvenido, Pastor Tecle, dijo, tomando mis manos entre las suyas, ásperas y callosas por toda una de trabajo. Hemos estado orando por usted desde que supimos que vendría. Dios ha escuchado nuestras oraciones. Al oír esto, sentí que el peso de la misión se intensificaba. Ya no estaba solo, ahora formaba parte de algo mucho mayor. El pueblo de Dios, en su fidelidad, me esperaba como si fuera una luz al final de un túnel de oscuridad. Durante las siguientes semanas, mi viaje me llevó de Mendefera a Kemer y finalmente a Asmara. Nunca permanecí en un mismo lugar más de 3 días. Cada nueva dirección era solo un respiro temporal, siempre con el temor de ser descubierto, de ser traicionado. El protocolo de la iglesia clandestina exigía esto: invisibilidad. Los creyentes cautelosos y disciplinados se convirtieron en maestros del arte del ocultamiento. Las reuniones se celebraban principalmente de noche, en habitaciones con las ventanas selladas con gruesas mantas para que ningún rayo de luz delatara nuestra presencia. A cada reunión, pequeños grupos de 5 a 7 creyentes llegaban en diferentes momentos, nunca juntos. Siempre había un intervalo de horas entre reuniones para evitar sospechas. Era una dinámica de supervivencia, donde el miedo a ser traicionados pendía sobre nuestras cabezas como una espada. Pero lo que más me conmovió fue el espíritu de estos hermanos y hermanas, una profunda sed de la palabra de Dios. Recuerdo claramente a Cenite, una joven maestra de 22 años. La despidieron de su trabajo después de que se descubriera una pequeña cruz de madera entre sus pertenencias en la escuela donde enseñaba. Ahora, sobrevivía dando clases particulares clandestinas,
siempre con el temor de ser denunciada por alguno de sus alumnos o sus padres. Pastor Tecle, dijo en una noche tranquila, con los ojos brillantes de emoción mientras me apretaba las manos. Han pasado 14 meses desde que escuché una enseñanza bíblica. Tenemos nuestras reuniones, pero son tan rápidas, tan tensas, siempre con la vista puesta en la... Cada palabra que comparte es como agua en el desierto. Las palabras de Zenith resonaron profundamente. Me hicieron darme cuenta de que, aunque yo era el pastor desde fuera, también recibía su alimento espiritual. Y no era solo Zenith. También recuerdo a Verheyen, un hombre de 70 años, exdiácono de una iglesia pentecostal clausurada por el régimen II. Verheyen había sido arrestado por negarse a firmar un documento de renuncia a su fe. Pasó 8 meses en uno de los infames contenedores metálicos, torturado constantemente, pero sobrevivió. Su salud se vio gravemente afectada. Apenas podía caminar sin ayuda, pero siempre que se organizaba una reunión en Asmara, Verheyen hacía lo que fuera para estar presente. A veces caminaba más de 1 hora, arrastrando su cuerpo debilitado, solo para estar con nosotros, para escuchar la palabra de Dios y orar con los hermanos. Sobreviví, me dijo una noche, apretándome la mano con sus dedos huesudos y llorando en silencio. Lo que no entienden es que pueden encerrar nuestros cuerpos, pero nuestros espíritus vuelan libres con Cristo cada día en ese horno de metal. Cuando pensé que no podía más, cerré los ojos y me vi volando sobre las montañas, más allá de las fronteras, directo a los brazos de Jesús. No pueden encarcelar esto, pastor. No pueden matar esto. Las palabras de Verheyen resonaron en mi corazón y mi mente durante mucho tiempo. El hombre que, a pesar del dolor físico y emocional, aún podía ver la libertad que nadie... Esto me dio fuerza cuando me sentía al borde de la desesperación, cuando la presión de vivir constantemente bajo el riesgo de ser arrestado o denunciado parecía insoportable. En estas reuniones clandestinas, orábamos en susurros apenas audibles, cantábamos tan suavemente que a veces solo veíamos el movimiento de nuestros labios, pero no salía ningún sonido. Estudiábamos la Biblia con una intensidad y un fervor que nunca había experimentado en Etiopía, donde podíamos adorar libremente. Estos hermanos y hermanas carecían de libertad, pero poseían una riqueza espiritual que me impresionó profundamente. Estaban dispuestos a perderlo todo, incluso la vida, por su fe. En su lucha, me encontré más cerca de Dios que nunca. Lo que ellos tenían en abundancia era algo que a mí me había faltado en mi propia vida, una confianza inquebrantable en la presencia de Dios, una fe inquebrantable ante las circunstancias. La fe de aquellos hermanos y hermanas no era teórica, ni una fe de bellas palabras, ni de libros reconfortantes. Era una fe forjada en el fuego de la persecución diaria, templada por el sacrificio constante. Era una fe que se mantenía viva en medio de un infierno de sufrimiento y brillaba como diamantes, esos diamantes que se forman bajo la inmensa presión de la tierra, en un proceso invisible y doloroso, pero que resulta en algo puro, resiliente e inmortal. Cada día que pasaba me daba cuenta de que no estaba allí solo para fortalecer a esos que... De hecho, ellos me fortalecían a mí. Me mostraron una dimensión de fe que nunca había experimentado plenamente, a pesar de mis años de ministerio y la experiencia que creía haber acumulado. Yo, que siempre me había considerado la persona que brindaba apoyo, me encontré nutrida por sus vidas. Con cada encuentro, con cada oración susurrada, con cada palabra compartida, sentía una renovación de espíritu, una claridad que nunca había experimentado, ni siquiera en mis mejores días de fe. Con el tiempo, los grupos comenzaron a crecer un poco más. Su fe, como el fuego, no se extinguió, sino que se extendió. Creyentes que antes estaban solos, aislados e inseguros de en quién confiar, comenzaron a conectar. Otros creyentes, sedientos de enseñanza y aliento, fueron cuidadosamente incorporados a estas reuniones. Los nuevos conversos, provenientes de un entorno marcado por el miedo y la duda, comenzaron a ser discipulados, mientras que los jóvenes luchaban con las dificultades de creer en un entorno hostil a la fe. En 6 semanas, conecté con más de 120 cristianos organizados en diferentes grupos de oración en Asmara y ciudades vecinas. Establecimos un sistema de comunicación similar a un juego de sombras, códigos sencillos y mensajeros confiables, la mayoría de los cuales eran personas dispuestas a pagar el precio por su fe. Nos ayudaron a coordinar reuniones y a advertirnos de posibles peligros. También comenzamos a organizar iniciativas de ayuda mutua, como un fondo para familias cuyo sostén de familia habían sido arrestados, y un sistema para proporcionar alimentos a cristianos ancianos que habían sido rechazados por sus familias debido a su fe. Creamos clases clandestinas para niños que habían sido expulsados de las escuelas por ser hijos de creyentes, pero a pesar de todo lo bueno que sucedía, había una sombra constante de peligro. Fue una época de extraordinario crecimiento espiritual, pero también de constante vigilancia y miedo. Sabíamos que en cualquier momento, cualquier movimiento podría significar que alguno de nosotros quedaría expuesto.
y eso significaba arresto, tortura o incluso la muerte. Hubo varias ocasiones en las que tuvimos que cancelar reuniones a última. Alguien había notado algo sospechoso en el vecindario. Una vez, estábamos en medio de un estudio bíblico en una casa cuando el hijo pequeño de nuestros anfitriones, de tan solo 8 años, corrió hacia nosotros y nos susurró rápidamente que un vehículo militar se había estacionado en la calle. Actuamos con rapidez. Salimos por la puerta trasera y nos dispersamos en diferentes direcciones, mientras la familia fingía estar celebrando un cumpleaños, con un pastel especialmente horneado como cortina de humo para ocultar nuestra reunión. Pero el peso de la vida clandestina nos golpeó con más fuerza en una noche particularmente difícil. Tras una intensa reunión donde 3 jóvenes renovaron su compromiso con Cristo, regresé a la casa donde me alojaba temporalmente. Jonas me esperaba en la puerta, y algo en su rostro, normalmente alegre y lleno de esperanza, ahora se oscurecía, como una nube de tormenta que presagiaba un peligro. «Pastor», dijo con voz temblorosa, haciéndome entrar rápidamente y cerrando la puerta tras él. Esas palabras me golpearon en el estómago. Arrestaron a Mebratu y a toda su familia. Alguien debió delatarnos. El silencio que siguió fue denso, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto denso y dificultoso respirar. Mebratu era uno de nuestros anfitriones más fieles. Era un hombre humilde, casado y con 2 hijas adolescentes. 3 días antes, había abierto su casa para una reunión donde 15 creyentes pudieron recibir enseñanza y ánimo. Ahora, la noticia era que él y su familia habían sido secuestrados. «¿Cuándo pasó esto?», preguntó, con un escalofrío que me recorrió la espalda. Jonas respondió con la voz quebrada. «Anoche, después de medianoche. Vinieron con 2 camiones militares y rodearon la casa. Un vecino que nos simpatiza lo vio todo. Se los llevaron a los 4, esposados, incluso a las niñas. No sabemos a dónde los llevaron, pero probablemente a Maerwa o a la prisión subterránea de... Ambos lugares son conocidos por ser los peores campos de detención. Sabía que Maerwa era un campo de detención infame, donde las condiciones eran indescriptibles. El aterrador sonido de gritos y gemidos que salía de los contenedores metálicos se había convertido en una leyenda del terror entre los eritreos. También sabía que Keleli era un lugar donde los prisioneros simplemente eran borrados, desapareciendo sin dejar rastro, muchos de ellos muriendo bajo tortura o por causas desconocidas. Las palabras de Jonas sonaron como una sentencia de muerte para Mebratu y su familia, pero era más que eso. La amenaza ahora estaba más cerca. El riesgo se había vuelto personal. El dolor de la incertidumbre y la impotencia me abrumaba, pero al mismo tiempo mi fe se fortalecía ante la brutal realidad del sufrimiento que presenciaba. ¿Cómo podía desanimarme por hermanos como Mebratu, dispuestos a pagar el precio, sabiendo lo que significaba? Y, más aún, ¿cómo podía abandonar esta misión, sabiendo que la necesidad de Cristo en Eritrea era mayor que... La prisión de Keleli era conocida como uno de los lugares más temidos de Eritrea. Subterránea, oscura y aislada del mundo exterior. Muchos desaparecían sin dejar rastro, y los pocos que salían llevaban cicatrices que jamás se borrarían. ¿Crees que mencionarán mi nombre durante el interrogatorio?, le pregunté a Jonas, con la duda atormentándome. La pregunta desapareció antes de que pudiera pensar en lo que decía. Me odié de inmediato por preocuparme por mi propia seguridad, cuando Mebratu y su familia estaban en sus manos. Pero Jonas no necesitaba responder. Ambos sabíamos que en un lugar así, era solo cuestión de tiempo que descubrieran mi presencia. Y bajo la presión de la tortura que allí se practicaba, nadie podía ser culpado por traicionar a nadie. «Necesitamos sacarte de Asmara lo antes posible», dijo Jonas, con la mano temblorosa mientras intentaba alisarse el pelo, en un intento desesperado por ocultar el miedo que brillaba en sus ojos. «Mañana, antes del amanecer, te llevaremos a Massawa. Desde allí, intentaremos encontrar una ruta a Sudán». Massawa, el principal puerto de Eritrea en el Mar Rojo, era un refugio seguro para quienes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Pero los controles eran rigurosos. Escapar no sería fácil. «Rezaré por ellos, por Mebratu y su familia, por todos nosotros», dije con voz firme, aunque me rompía el corazón. Jonas asintió, con el rostro entre el miedo y la determinación. «Quede en paz, pastor», dijo, casi como una oración. «Mañana será difícil, pero Dios estará con nosotros». Esa noche, mientras oraba fervientemente por Mebratu y su familia, por todos los cristianos que habían arriesgado tanto para estar conmigo en Eritrea, un ruido repentino en la puerta principal me detuvo. Antes de que pudiera moverme, antes incluso de levantarme del suelo, la puerta de mi habitación se abrió de golpe con tanta fuerza que rebotó contra la pared. 4 hombres, uniformados y armados con rifles de asalto, irrumpieron en la habitación. 2 de ellos me apuntaron directamente a la cabeza, mientras los otros 2 empezaban a registrar rápidamente el pequeño espacio. «Dile a Hagos», dijo uno de ellos, con la voz fría como la nieve en las montañas,
No era una pregunta, era una orden. Sabían quién era yo, un etíope, un pastor ilegal, infiltrado para subvertir la orden. Sabía lo que eso significaba. «Vienes con nosotros», dijo con voz firme y sin emoción. No hubo gritos, ni violencia innecesaria. Todo fue muy rápido, muy calculado. Formaban parte de un sistema que se había convertido en un experto en silenciar cualquier voz que se atreviera a disentir. Como cirujanos de frío, eliminando una amenaza con precisión. Me esposaron las manos a la espalda con tanta fuerza que sentí los bordes metálicos clavándose en la piel. Me vendaron los ojos con una tela gruesa y me sacaron a empujones de la habitación. «¿Dónde está el dueño de la casa?», pregunté, con una mezcla de ira y preocupación. «No tiene nada que ver con eso», fue la respuesta, y lo único que siguió fue un fuerte golpe en las costillas. Silencio. No sabía qué más esperar. «Hablarás cuando se te ordene», dijeron, sin dejar lugar a más preguntas. Me metieron a empujones en lo que parecía un camión militar. Sentí que metían a otros detrás de mí, pero las vendas me impedían ver. «¿Jonás? ¿Otros creyentes?». Nadie se atrevía a decir palabra. El miedo era palpable. El viaje parecía interminable. Con los ojos vendados, mi percepción del tiempo estaba distorsionada. Podrían haber sido minutos u horas, pero se sentía como una eternidad. La camioneta se balanceaba violentamente al pasar de calles pavimentadas a caminos de tierra llenos de baches, lo que nos hacía chocar contra las paredes metálicas, haciendo cada segundo más agonizante. El miedo y la incertidumbre parecían llenar el aire, pero al mismo tiempo, una fuerza silenciosa me decía que Dios estaba allí, aunque solo veía oscuro. Finalmente, el camión se detuvo bruscamente. Oí gritos de órdenes, puertas abriéndose, y el sonido metálico de las puertas al cerrarse. Me sacaron bruscamente, y el impacto contra el suelo me hizo tambalear. Tenía las piernas entumecidas, consecuencia de la incómoda posición en la que había estado durante todo el... Cuando me quitaron la venda, tuve que parpadear varias veces para acostumbrarme a la luz cegadora del amanecer. Me encontraba en un lugar que parecía un campamento militar, a las afueras de Asmara. Hileras de contenedores metálicos se alzaban bajo el sol abrasador, como enormes ataúdes de... El olor era insoportable, metal caliente mezclado con el hedor a excrementos humanos, y el inconfundible aroma a desesperación, un olor casi palpable. Me arrastraron por un patio polvoriento y me condujeron a un edificio de cemento. El sonido de mis esposas al golpearme el cuerpo parecía resonar por todo el lugar. Dentro, en un pasillo tenuemente iluminado, la luz fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando una sensación de desconcierto. Cuando me quitaron las esposas, pensé que por fin sentiría alivio, pero rápidamente me dieron unas nuevas y me colocaron las manos delante. Entonces, me metieron a empujones en una habitación que, aunque sencilla, desprendía una atmósfera fría e impersonal. Era una sala de interrogatorios, una mesa de metal en el centro, 2 sillas y un espejo unidireccional en la pared. Sentado tras el escritorio, había un hombre de mediana edad, vestido de civil, pero con el porte de un militar experimentado. No se presentó, ni me ofreció un vaso de agua, ni hizo preguntas sobre mi estado. Simplemente esperó a que el guardia me sentara en la silla de enfrente, y allí, en silencio, comenzó. Su voz era sorprendentemente suave, incluso cortés, en marcado contraste con la brutalidad del momento. «Señor Hagos», dijo, consultando una carpeta que tenía delante. «Sabemos exactamente quién es usted y qué ha estado haciendo en nuestro país durante las últimas 6 semanas y 4 días. Tenemos nombres, fechas y lugares. Su red de iglesias ilegales ha sido completamente desmantelada. Me dolía el corazón, pero no por mí. Mi sufrimiento no era nada comparado con lo que les esperaba a todos los demás, a los hermanos y hermanas que confiaron en mí, que lo arriesgaron todo para escuchar la palabra de Dios. Por Senaid, por Berhane, por esos jóvenes que apenas comenzaban a crecer en la fe, por las familias que habían abierto sus hogares, arriesgando sus vidas. Solo tenemos una pregunta», continuó, dando un golpe con las manos sobre la mesa de forma casi académica, como un profesor a punto de presentar un problema difícil. ¿Quién los envió realmente? ¿Qué organización occidental financia su operación de espionaje bajo el pretexto de actividades religiosas? La pregunta me pilló desprevenido. Ese momento, esa acusación, fue tan absurda, tan alejada de la realidad, que no pude evitar reírme con amargura. Nadie me envió, pensé. Pero las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera contar. «Vine porque Dios me llamó», dije con firmeza, sintiendo que la sinceridad me inundaba el corazón. «No hay organizaciones detrás de mí, ni financiación extranjera, ni agenda política. Soy pastor y he venido a fortalecer la fe de mis hermanos y hermanas en Cristo. Nada más». El hombre me miró fijamente durante varios segundos, como si evaluara la veracidad de mis palabras. Su mirada era penetrante, pero su expresión no cambió. Entonces, finalmente, sonrió. Era una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa fría, llena de desdén. «Señor Hagos», dijo,
con un tono que ya sabía la respuesta. Ambos sabemos que esa respuesta no es satisfactoria. Se inclinó hacia adelante, como si empezara a explicar una ecuación simple a un estudiante distraído. Estas iglesias ilegales que ha estado visitando son células subversivas. Las potencias extranjeras las utilizan para desestabilizar el Estado eritreo. Y usted es un agente extranjero. Con un movimiento suave, sacó una fotografía de la carpeta que tenía delante y la deslizó sobre la mesa. Era una imagen borrosa, claramente tomada con una cámara oculta, que mostraba una de nuestras reuniones clandestinas. Mi corazón se aceleró al reconocer a Mebratu. Allí estaba, con su esposa y otros creyentes, reunidos en círculo, mientras yo explicaba un pasaje de la Biblia. El interrogador me miró con una sonrisa fría y continuó, como si fuera una simple formalidad. Le daremos tiempo para que reconsidere su postura. Quizás unos días en uno de nuestros alojamientos especiales le ayuden a recordar los nombres de sus patrocinadores extranjeros. Y cuando esté listo para hablar, nos dirá los nombres de todos sus contactos locales, sus ubicaciones, sus redes de comunicación, todo. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi verdadero calvario apenas comenzaba. El miedo empezó a oprimirme el pecho, pero intenté mantener la calma. Lo último que quería era traicionar a mis hermanos, y la idea de verme obligado a revelar información sobre él me destrozaba. Me sacaron a rastras de la sala de interrogatorios, tras lo que pareció una eternidad, y me arrastraron al patio, ahora iluminado por el sol abrasador que empezaba a calentar intensamente el aire. El calor era insoportable, pero lo que me esperaba era aún peor. Seguí a los guardias en silencio, arrastrando los pies, hasta la hilera de contenedores metálicos. Un guardia abrió un pesado candado, y la puerta de uno de los contenedores. El calor que emanaba del interior era como un golpe físico, tan intenso que me asfixiaba. Dentro, el aire estaba saturado de humedad, sudor y desesperación. La atmósfera era insoportable. El contenedor medía unos 6 metros de largo y 2,5 metros de ancho, y ya estaba lleno. 12 hombres, todos sudorosos, exhaustos y en silencio. Algunos me observaban con curiosidad, otros, ya exhaustos, ni siquiera levantaron la vista. Me empujaron adentro con fuerza. Tropecé y casi me caigo, pero una mano delgada y frágil me sujetó el brazo, impidiendo que cayera. La puerta se cerró con un ruido metálico que resonó como una sentencia definitiva. El sonido del candado al girarse fue como el clamor de una prisión inamovible. «Bienvenidos al horno», dijo una voz débil desde un rincón oscuro. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude distinguir la silueta de un hombre mayor, con la piel tirante sobre los huesos y los labios tan agrietados que sangraban al hablar. Sonrió con cansancio, como si estuviera acostumbrado a este tipo de sufrimiento. «Soy Abraham», dijo con voz ronca, expastor de una iglesia pentecostal en Keren. «Llevo 8 meses atrapado aquí». Durante los días siguientes, empecé a conocer mejor a los demás prisioneros. Entre ellos se encontraban Filmon, un evangelista de 23 años, arrestado mientras distribuía panfletos cristianos a los soldados. Resene, un diácono de 45 años que dirigía un coro clandestino. Kibrom, un simple miembro de la iglesia arrestado por tener literatura cristiana en su casa. Y otros 8 hombres, todos encarcelados por la misma razón, su fe. Algunos llevaban allí 6 meses, otros, como Abraham, más tiempo. La rutina en la prisión era brutalmente simple, pero inmensamente difícil. El contenedor permanecía sellado durante el día, convirtiéndose en un horno bajo el sol abrasador. En las horas pico, el metal se calentaba tanto que no podíamos tocarlo sin quemarnos. Estábamos constantemente empapados en sudor, pero el agua que nos daban era insuficiente para rehidratarnos. A veces, nos daban un vaso de agua tibia e insípida 2 veces al día, acompañado de una escasa ración de pan duro y lentejas. Solo una vez cada 24 horas. Defecábamos en un cubo en la esquina del contenedor. Este cubo solo se vaciaba cada 2 o 3 días, lo que hacía el ambiente aún más insoportable, con el hedor mezclado con el calor. Cada 2 días, los interrogatorios se repetían. Me hacían preguntas repetitivas e insoportables, intentando forzar una reacción. Sabían que la presión física y psicológica podía quebrar a un hombre, obligarlo a traicionar a sus propios hermanos. Pero incluso en los momentos más oscuros, algo dentro de mí se resistía. No podía hablar, no podía traicionar a los de afuera, que luchaban igual. Con cada día que pasaba, la desesperación se hacía más densa, más pesada. Pero a pesar de todo, había algo que no podían arrebatar: mi fe. Podrían aprisionar mi cuerpo, pero jamás podrían aprisionar mi espíritu. Y en lo profundo de la prisión, sabía que mi misión aún no había terminado. Con cada día que pasaba, el interrogatorio continuaba sin descanso. Me dieron los nombres de organizaciones occidentales, contactos, fuentes de financiación y redes de comunicación. Pero cada vez que insistía en que estaba allí únicamente por mi fe,
sin ninguna conspiración tras mi presencia en Eritrea. Comenzaban las palizas. No eran brutales, ni pretendían desfigurar, sino metódicas, casi científicas, diseñadas para causar un dolor intenso, pero sin dejar marcas permanentes ni desmayo. Me las daban en las plantas de los pies, en los puntos sensibles, en las incómodas posturas que mantenía durante horas. «Pastor», dijo el interrogador en una de estas sesiones, mientras un guardia me golpeaba los riñones sistemáticamente. «Esto puede terminar hoy. Solo necesitamos algunos nombres, algunos contactos. Incluso podemos gestionar su deportación a Etiopía si coopera. Piensa en su esposa, sus hijos. ¿Quiere que crezcan sin padre, solo por proteger a desconocidos que lo utilizaron?» La mención de Selami y mis hijos fue como un puñal en mi corazón. El dolor de extrañarlos me torturaba más que las punzadas en mi cuerpo. Por mucho que intentaba concentrarme en mi misión, en mi fe, el sufrimiento emocional se volvía cada vez más abrumador. Sabía que mi presencia en Eritrea no era culpa de Dios, pero las circunstancias empezaban a parecerme insoportables. La duda, como una serpiente venenosa, empezó a invadir mi mente, susurrándome que tal vez había malinterpretado el llamado de Dios. ¿Cuánto tiempo había pasado? Perdí la cuenta después de la tercera semana. El calor constante y el sudor incesante habían convertido los días en una neblina turbia. Mi cuerpo estaba visiblemente debilitado. Había perdido tanto peso que podía contar mis costillas. Mis encías sangraban por la deshidratación y la desnutrición. Por la noche, cuando la temperatura bajaba un poco, mi cuerpo temblaba, no de frío, sino porque ya no tenía la grasa que me aislara del entorno. Sin embargo, lo que más me torturaba no era el sufrimiento físico, sino la lucha espiritual que se desataba en mí. Con el paso del tiempo, las dudas se multiplicaron. Quizás fue mi orgullo espiritual lo que me trajo aquí. Arriesgué mi vida, pero también la de tantos otros hermanos. Selami, en sus últimas palabras antes de mi partida, me pidió que pensara en nuestros hijos. ¿Los volvería a ver? ¿Crecerían sin su padre por una misión que, tal vez, no provenía realmente de Dios, sino fruto de mi propia arrogancia espiritual? A veces, entre el letargo de la vigilia y el sueño, oía las voces de mis hijos llamándome, como si estuvieran a un paso. Despertaba con lágrimas secándose en mis mejillas agrietadas, sintiéndome más lejos de ellos a cada instante. El dolor emocional parecía tan intenso como el físico. Fue en una de esas noches, cuando la desesperación me consumía, que Abraham se arrastró hasta mí. Con una voz tan débil que casi se perdía en la oscuridad, comenzó a recitar Hebreos 11. El capítulo sobre los héroes de la fe. Su memoria, incluso debilitada por las condiciones de la prisión, era impresionante. Recitó hasta el versículo 36, con especial énfasis. Otros experimentaron reprensiones y azotes, y a más de esto, cárceles y prisiones. Entonces se inclinó tanto que pude sentir su cálido aliento en la oreja. Susurró: «Hermano Tecle, si no fuera una amenaza real para el enemigo, no estaría aquí. Si su ministerio no diera fruto, no lo habrían detenido. Sus dudas son el último recurso de Satanás para derrotarlo cuando las cadenas y el calor no han funcionado». Sus palabras fueron como agua fresca para mi alma reseca. No resolvieron mi situación, no calmaron mi calor ni mi sed, pero me dieron la fuerza para seguir adelante, y desde entonces lo hice, un día a la vez, sostenido por una fe renovada y la esperanza de que mi misión, por difícil que fuera, aún tenía un propósito. Esa melodía, tan familiar, pareció atravesar la oscuridad y envolverme con una calidez que no había sentido mucho tiempo. Mientras cantaba, mi cuerpo seguía exhausto, pero algo en mi alma se encendió. El recuerdo del Salmo 23, la canción que mi madre me cantaba en nuestros momentos más oscuros, me trajo una sensación de conexión con algo más grande, algo más allá del dolor y el sufrimiento. Con cada palabra, la angustia que me consumía parecía disminuir. Un pequeño alivio aparecía en la sombra. Él restaura mi alma, me repetí, como afirmando que incluso en el caos había un propósito. No estaba sola. No sabía cómo, pero algo dentro de mí me decía que Dios estaba allí, en esas frías paredes de metal, en las lágrimas que corrían silenciosamente en mi rostro. Él estaba conmigo, siempre lo estuvo. Los demás prisioneros, exhaustos y sumidos en su propio sufrimiento, comenzaron a escuchar. Al principio, solo uno o dos levantaron la cabeza, luego unos cuantos más, hasta que la melodía resonó suavemente en el silencio agobiante del contenedor. No hubo palabras ni gestos, pero sí una presencia. Una conexión que trascendía aquel lugar de tortura. Con cada repetición de la estrofa, un sentimiento de esperanza surgió entre nosotros, y cuando terminé de cantar, una paz inexplicable me invadió. No era una paz física, sino una paz mental, una sensación de estar a salvo, incluso en medio del infierno. Esa noche,
sentí que quizá no solo luchaba por mi supervivencia física. El sufrimiento físico, por insoportable que fuera, no era la única prueba. Había algo más profundo, algo que no había comprendido antes, la prueba de mi fe. No la fe cómoda, la que se cultiva cuando todo va bien, sino la fe forjada en el fuego, la fe que no se rinde ni siquiera cuando todo parece desmoronarse. En los días siguientes, algo cambió en mi interior. Seguía sintiendo el dolor constante en el cuerpo, los interrogatorios incesantes y el calor sofocante, pero ahora sentía una nueva fuerza en el corazón. Ya no esperaba solo la liberación física. Comprendí que, incluso sin respuestas inmediatas, Dios me sostenía. Estaba con nosotros, entre aquellos prisioneros. No nos había abandonado. A la mañana siguiente, cuando los guardias abrieron la puerta del contenedor y nos arrastraron para otro interrogatorio, mi actitud había cambiado. Sabía que me enfrentaba a un dilema: ceder a la presión, traicionar a mis hermanos y a mi propia fe, o seguir resistiendo, costara lo que costara. Ya no tenía las respuestas que querían oír, pero mi fe era más fuerte que nunca. Los interrogatorios continuaron. Los días se hicieron interminables, pero ahora tenía una fuerza que antes no tenía. No sabía si me trasladarían a otro lugar, si mi vida terminaría allí, pero lo que sí sabía era que Dios me había dado el valor para seguir. No me había abandonado en la oscuridad del contenedor, y no me abandonaría en ningún otro momento de mí. Y así, a medida que pasaban los días, me aferraba aún más a ese cántico del Salmo 23. Recordar esas palabras no solo me dio fuerza para soportar, sino también una certeza: Dios restaura el alma. Con el sonido de la puerta al abrirse lentamente, nuestro pánico inicial dio paso a una sensación de confusión. Nuestros cuerpos, débiles y exhaustos, se movían instintivamente, como si temiéramos que algo más terrible estuviera a punto de suceder. Pero cuando la puerta se abrió y la oscuridad de la noche nos envolvió, la visión del espacio vacío ante nosotros trajo algo que ninguno de nosotros podría haber esperado: libertad. La tensión en el aire pareció disiparse con la suave brisa que entraba por la puerta. El aroma de la noche fresca, algo tan simple y a la vez tan lejano, nos inundó la nariz. Una oportunidad inesperada. Filmon, con la mirada fija en la abertura que se abría ante nosotros, murmuró, casi con incredulidad: Dios abrió las puertas como Pablo y Sila. Ya no había tiempo para pensar, para cuestionar lo que estaba sucediendo, ni siquiera para maravillarse del milagro. El camino se extendía ante nosotros, despejado y sin obstáculo. El sonido de las botas de los guardias golpeando las paredes y los gritos de silencio se desvanecieron, y la voz del Señor, que durante tantos meses habíamos escuchado solo en nuestros corazones, habló ahora con fuerza, guiándonos fuera de ese lugar de tormenta. Con un gesto de asentimiento, avanzamos rápidamente, uno a uno, hacia la abertura. Nuestros cuerpos aún estaban débiles, pero nuestros espíritus estaban más fuertes que nunca. La liberación estaba a nuestro alcance, y ahora lo único que importaba era seguir adelante. No había tiempo para la duda. Cada paso que dábamos era un paso más cerca de la libertad. El miedo, antes nuestro compañero constante, se había desvanecido. Mientras caminábamos por el campo de detención, sentimos cómo se disipaba el peso de las cadenas invisibles que nos habían. No fue una fuga planeada, no era algo que pudiéramos controlar, fue simplemente un milagro, algo que nos fue dado, un regalo directo de Dios. Nuestro único objetivo era irnos. No había planes ni mapas. Nuestra única guía era la fe que ahora ardía con más fuerza en nuestro interior, como una llama inextinguible. La adrenalina, mezclada con la sensación de experimentar algo nos dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando nuestros cuerpos clamaban por descanso. Al acercarnos a la valla, nuestros corazones latían con más fuerza. Todos sabíamos que la siguiente decisión sería crucial. Sería el fin de nuestro sufrimiento, pero también existía el riesgo de ser capturados en cualquier momento. Las luces del campamento, brillando a lo lejos, parecían una ilusión lejana. Pero al acercarnos a la valla, nos dimos cuenta de que había una abertura, una debilidad en la seguridad que nadie había previsto. Sin dudarlo, pasamos, uno por uno. En cuanto cruzamos la valla, todos caímos de rodillas. No para descansar, sino para dar gracias, para adorar. La gratitud nos inundó el corazón como una ola, pues sabíamos que Dios no solo nos había liberado físicamente, sino también espiritualmente. Ya no había un contenedor, ya no había la amenaza de los guardias, ya no había el calor sofocante ni la tortura mental que nos había atormentado durante meses. En cambio, había libertad y una paz inexplicable. Lo que siguió fue una carrera silenciosa en la oscuridad, sin saber a dónde ir. Solo la confianza de que Dios nos guiaba, la certeza de que nunca nos abandonaría, como lo había prometido, el miedo que nos paraliza, el dolor que nos tortura y la sensación de impotencia que a menudo sentimos, fueron vencidos por el poder de Dios. No solo abrió las puertas, sino que nos dio la valentía para cruzarlas. Nos escapamos esa noche,
Pero mirando hacia atrás, sabíamos que más que escapar de una prisión, estábamos experimentando una libertad que trascendía todo lo que habíamos conocido. La inesperada y milagrosa liberación no se produjo solo a las puertas del campo de detención. Continuó desarrollándose mientras caminábamos en la oscuridad, con el cuerpo exhausto, pero el corazón rebosante de un renovado propósito. Abraham, quien apenas podía moverse días antes, se levantó con una energía que parecía inexplicable. Él, el pastor mayor, nos guiaba con renovada convicción, como si lo hubiera renovado la misma mano invisible que nos había liberado. Vamos, hermano, Dios nos ha dado una oportunidad, dijo, sus palabras llenas de tranquila autoridad, como si fuera una orden divina que no pudiéramos rechazar. Salimos tambaleándonos del contenedor, cegados por la primera luz natural que habíamos visto en meses. La luna llena, como un testigo silencioso, iluminaba el campo de detención con una claridad plateada, creando un ambiente que parecía más un sueño que la cruda realidad en la que nos encontrábamos. A medida que nuestros ojos se acostumbraban a la luz, el espectáculo que teníamos ante nosotros era indescriptible. No solo nuestra puerta se había abierto sin explicación, sino que también se habían abierto otras dos puertas, procedentes de contenedores cercanos. Presos igualmente atónitos, salieron de sus celdas improvisadas, mirando a su alrededor con una mezcla de incredulidad y renovada esperanza. Lo que había sido imposible ahora parecía posible. Lo imposible estaba sucediendo ante nuestros ojos. La situación a nuestro alrededor era aún más extraña. Los guardias, siempre alerta e implacables, ahora estaban extrañamente desorganizados. Podíamos verlos a lo lejos, corriendo de un lado a otro, gritando órdenes que se contradecían. Parecía como si algo hubiera captado toda su atención, algo importante que les impedía ver lo que ocurría frente a nosotros. Mira, susurró Resene, señalando el perímetro. La valla está dañada. Y, efectivamente, una sección de la alambrada que nos rodeaba había caído, una abertura despejada, como si alguien la hubiera cortado a propósito. Era como si una vía de escape, inexistente, se hubiera abierto para nosotros en ese preciso instante, como un camino predestinado, dado por Dios. No había tiempo que perder. Sin dudarlo, comenzamos a caminar hacia la abertura. Nos movíamos en pequeños grupos, de 2 en 2 o 3, ayudándonos mutuamente, ya que la mayoría estaba físicamente devastada. Como bajo la protección de una fuerza invisible, los guardias permanecían distraídos. Algunos corrían a una parte del campamento, otros disparaban al aire en otra dirección, como si no hubiera nada importante en su campo de visión. Era como si se hubiera levantado una cortina de confusión, una cortina que ocultaba nuestra huida y nos permitía escabullirnos sin ser detectados. De los aproximadamente 30 prisioneros que lograron escapar esa noche, 22 lograron atravesar la valla antes de que los guardias se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Para entonces, estábamos dispersos en la oscuridad, cada grupo yendo en una dirección diferente según lo que conocíamos de la zona. Abraham, Filmón, Kibrom y yo fuimos los últimos en salir, de pie, juntos, firmes, sabiendo que nuestra única oportunidad era actuar con rapidez. Abraham, con la experiencia de haber vivido más que cualquiera de nosotros, sabía a dónde ir. Conozco a un pastor jubilado. Vive en un pequeño pueblo más al norte. Podemos escondernos allí hasta que podamos cruzar a Etiopía. Era la clase de esperanza que nos daba la fuerza para seguir adelante, como una llama que aún ardía en nuestros corazones. Nuestra huida por Eritrea fue un viaje arduo y arriesgado. Durante 3 semanas, caminamos de noche y nos escondimos durante el día. Dependimos de la ayuda de desconocidos que, arriesgando sus vidas, nos dieron refugio, agua y comida. Kibrom, sin embargo, no sobrevivió. Su salud, ya debilitada por el encarcelamiento y la falta de atención médica, se deterioró a mitad del viaje. Una noche, tras un ataque de tos tan fuerte que apenas podía respirar, se echó a descansar y no despertó. El dolor de perder a Kibrom fue profundo, pero sabíamos que había dado su vida por algo más grande. Lo enterramos bajo una acacia, en una tumba sin nombre, ofreciendo nuestras oraciones y prometiéndole que su sacrificio no sería en vano. Su recuerdo nos impulsó a seguir adelante, a nunca rendir. Cuando finalmente llegamos a la frontera con ella a mediados de agosto, estaba irreconocible. Había perdido 23 kilos. Mi cuerpo estaba marcado por la deshidratación y las infecciones, sobre todo en los riñones, que requerirían meses de... Mis cicatrices físicas serían visibles durante mucho tiempo, pero las cicatrices emocionales, las que me transformaron por completo, serían más difíciles de borrar. Pero una cosa era segura. Aunque regresé físicamente más débil, espiritualmente había regresado más fuerte. Lo que experimentamos en esa prisión, lo que soportamos, fue más que una prueba de resistencia humana. Fue un viaje que demostró que incluso en las circunstancias más oscuras, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios estaba allí y nos liberó
no solo de las prisiones físicas, sino también de las prisiones de la duda y el miedo, mostrándonos que incluso en las noches más oscuras, su luz brilla. Espiritualmente, había tocado el poder de Dios de una manera que pocos tienen el privilegio de experimentar. Vi puertas metálicas abrirse sin intervención humana, guardias ciegos distraídos por la confusión sobrenatural y el poder de la adoración colectiva, crear un milagro en el lugar más oscuro y desesperado. Y, al reflexionar sobre todo lo sucedido, es difícil no ver la mano de Dios en cada detalle, en cada paso de nuestro camino. Si mi historia te conmovió de alguna manera, si te inspiró, por favor compártela con nosotros. Tu comentario nos fortalece y nos da aún más valor para seguir compartiendo estos testimonios. Sin embargo, la historia no termina con lo que realmente me dejó sin palabras. Lo que me hizo comprender aún más la profundidad del milagro que experimentamos fue lo que sucedió después. Aproximadamente un mes después de nuestra huida, comenzaron a llegar noticias a través de los refugiados que cruzaban la frontera hacia Etiopía. Lo que ocurrió esa noche, el milagro que transformó las puertas de nuestro cautiverio en puertas de libertad, se difundió rápidamente, especialmente entre los cristianos eritreos. El milagro de los contenedores, como se le conoció, se convirtió en una leyenda viva entre las iglesias clandestinas de Eritrea. Lo que para nosotros había sido un acto de desesperación de un grupo de prisioneros al borde de la muerte, se convirtió en la llama que encendió un avivamiento espiritual en las iglesias clandestinas de... Pero lo que más me impresionó, lo que me llenó de alegría, fue lo que les ocurrió a los guardias de guardia esa noche. Resultó que 2 de ellos incluso se convirtieron a Cristo. Uno de ellos, un joven llamado Yemane, logró escapar a Sudán 6 meses después y contó su versión de lo sucedido esa noche. Yemane estaba de guardia cuando todo ocurrió. Les contó a los fieles que lo ayudaron en Sudán. Cuando los prisioneros empezaron a cantar, nuestro comandante nos ordenó intimidarlo, disparar al aire para silenciarlos, pero cuanto más disparábamos, más fuerte. Era como si no le temieran a la muerte. Estaba en shock. Y fue entonces cuando empezó a ver algo inexplicable. Una luz empezó a brillar alrededor de los contenedores. Era una luz distinta a las que usábamos, más tenue, pero aún más intensa, más potente. Creí ver cosas, alucinar. Pero entonces mi compañero de guardia también lo vio. Nos miramos fijamente, sin palabras. Lo más extraño, según Yemane, fue que el comandante y los demás guardias, como si no vieran nada, no se dieron cuenta. Corrían de un lado a otro, gritándose, dando órdenes contradictorias. Era como si no pudieran ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos, dijo, con una expresión de incredulidad aún presente en su voz. Fue en ese momento que Yemane supo que algo divino estaba sucediendo. Mientras los guardias estaban sumidos en el caos, mi compañero y yo vimos cómo las puertas de los 3 contenedores se abrían, una a una, sin que nadie las tocara. La luz que rodeaba los contenedores parecía extenderse hasta la valla perimetral norte, iluminando un camino y revelando una abertura que no recordaba haber visto antes. Yemane continuó, y sus palabras reflejaron un profundo cambio en su vida. En ese momento supe que estaba presenciando algo sobrenatural. Toda mi vida me habían enseñado que la religión era superstición, que Dios no existía. Pero esa noche, mientras veía escapar a esos prisioneros, mientras escuchaba sus cantos de alabanza resonando en la noche, algo se quebró en mi interior. La verdad me impactó como un rayo. El Dios de esos cristianos era real y acababa de manifestar su poder ante mis ojos. Y al final, Yemane y su compañero de guardia no intentaron detener la fuga. Se quedaron paralizados, observando el milagro que se desarrollaba ante ellos, impotentes, porque sabían que se enfrentaban a algo que no podían controlar, algo que escapaba a la razón humana. Este testimonio, esta historia, es prueba viviente de que el poder de Dios no tiene límites. Él puede actuar de maneras que jamás imaginamos, incluso en los lugares más inesperados. No fue solo un milagro de liberación para nosotros, los prisioneros. Fue un milagro que conmovió incluso el corazón de nuestros guardias, transformando vidas de maneras inesperadas. A través de esta experiencia, comprendí más profundamente lo que significa tener fe en Dios. Confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Y aunque fui liberado físicamente de esa prisión, el verdadero milagro que presencié no fue solo mi escape. Fue el poder de Dios manifestándose de una manera tan profunda que cambió el destino de muchas vidas, incluyendo el de quienes una vez fueron mis opresores. Si crees que esta historia puede conmover a otros, compártela. El poder de Dios sigue obrando y sus maravillas son inagotables. Padre, dijo con la voz temblorosa por la emoción, ¿cree que yo podría hacer lo mismo algún día? Ir a un lugar peligroso a hablar de Jesús. Esta pregunta me tomó por sorpresa. Miré a David, mi hijo mayor, de solo 13 años, pero con una fuerza espiritual que jamás imaginé ver tan. Fue como si me estuviera mirando a mí mismo de joven, lleno de sueños y con el coraje de hacer lo que parecía imposible. Respiré hondo,
intentando procesar la magnitud de lo que acababa de Me detuve un momento. Mi mente ya no estaba en el camino que teníamos por delante, sino en los recuerdos de los meses que viví en Eritrea, el calor sofocante del cautiverio, la adoración en medio del y las puertas milagrosamente abiertas ante nuestros ojos. Cada parte de mi historia cobraba vida, latiendo de nuevo en mí. Y, sin quererlo, las palabras de Abraham, en ese momento oscuro y desesperado, volvieron a mí con fuerza. Si no fueras una amenaza para el enemigo, no estarías aquí. Me quedé en silencio, intentando articular una respuesta digna de todo lo que había vivido. David, comencé en voz baja pero firme, si Dios alguna vez te llama a ir a un lugar como este, entonces sí, creo que puedes ir. Pero lo más importante es que debes saber que Él te fortalecerá en cada paso del camino. No estarás solo, Él estará contigo. En los ojos de David, vi la misma llama que, años atrás, me había impulsado a abandonar la seguridad de mi vida para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando no sabía qué me esperaba. Y supe que, al decir esas palabras, no solo respondía a su pregunta, sino que también reafirmaba mi propia fe, la fe que se había forjado en la adversidad y que ahora parecía más fuerte. Nuestra historia, que comenzó en un lugar tan oscuro y perdido, ahora se difundía como la luz, tocando corazones de maneras que jamás imaginé. El milagro de los contenedores no solo fue una señal de liberación para nosotros, sino algo que, como una llama encendida en el desierto, se extendió y conmovió los corazones de muchos otros. Abraham, Filmon y yo comenzamos a compartir nuestro testimonio con iglesias de toda Etiopía. Al principio, fuimos cautelosos. Sabíamos que, incluso fuera de Eritrea, siempre existía el riesgo de represalias. El gobierno de Asmara tenía sus tentáculos en varias partes del mundo, pero pronto nos dimos cuenta de que guardar para nosotros mismos lo que Dios había hecho en nuestras vidas era una forma de negarle la gloria que merecía. Ya no podíamos permanecer en silencio. Los relatos de milagros, la luz que invadió la oscuridad, la adoración que derribó los muros de la opresión, todo esto necesitaba ser escuchado. Recuerdo una de las primeras veces que compartimos la historia en una pequeña iglesia de Addis Abeba. El ambiente era tenso, con todas las miradas fijas en nosotros mientras hablábamos. La gente estaba tan atenta, como esperando una palabra de esperanza que los reconfortara en sus propias dificultades. Al terminar, hubo un largo silencio, como si el poder de Dios aún estuviera presente en la sala. Entonces alguien empezó a aplaudir, y pronto todos estaban de pie, alabando a Dios. Fue en ese momento que comprendí que el milagro no había sido solo para nosotros, sino para toda la comunidad cristiana, para todos aquellos que estaban perdiendo la esperanza, para quienes se sentían olvidados. Dios no solo nos liberó físicamente, sino también espiritualmente, trayendo avivamiento donde antes solo había desesperación. Pero, como siempre ocurre cuando Dios obra con poder, las preguntas persisten. La gente empezó a preguntarse, ¿qué más quiere hacer Dios? Una de las preguntas más impactantes provino de mí, David. Mientras caminábamos por un sendero en nuestro pueblo, me miró con un brillo especial y me hizo la pregunta que resonaba en mi corazón desde mi liberación. Papá, ¿crees que algún día podré lograr eso? Sabía que el fuego de Dios ya se había encendido en su corazón, el mismo fuego que ardía en él a su edad. Y al mirarlo, sentí una confianza indescriptible de que Dios estaba creando algo nuevo, algo que se transmitiría de generación en generación. Y así, continuó el ciclo de fe. Desde mi liberación física y espiritual hasta la transformación de todo un país, el poder de Dios se extendía cada vez más. Supe entonces que nuestra misión no había, de hecho, apenas comenzaba. Pero ahora, habiendo experimentado el verdadero costo de él, sabía que mi respuesta no sería fácil. Sentí un nudo en la garganta y un torbellino de emociones pugnaba por escapar. Una parte de mí quería protegerlo, guiarlo hacia un camino más seguro y fácil, una vida donde los riesgos fueran mínimos y las preocupaciones menos. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior comprende el fondo, que no podía interponerme si no tenía derecho a irme en su camino. Así que con el corazón apesadumbrado y las lágrimas a flor de piel, dije, hijo, si Dios te llama, nadie podrá detener, ni siquiera yo. Pero recuerda siempre esto, no es nuestra valentía lo que importa, sino nuestra obediencia. A veces, la mayor valentía que podemos tener es simplemente decirle sí a Dios, incluso cuando el camino parezca incierto y peligroso. Y eso, hijo, puede ser el mayor acto de fe. Sabía que le estaba diciendo algo que llevaría consigo toda su vida, algo que lo prepararía para los desafíos que sin duda vendrían. Pero también sabía que Dios estaba formando algo en David que yo no podía comprender del todo en ese momento. Él sería una generación que respondería al llamado de tal como yo lo había hecho, tal como lo habían hecho mis hermanos. En 2014, 2 años después de nuestra huida,
El testimonio de las canciones que abrieron las puertas de hierro se había extendido mucho más allá de... Recibí invitaciones para compartir la historia en conferencias en Kenia, Uganda, Sudáfrica e incluso Europa. Cada vez que hablaba, veía el impacto en los corazones de las personas. Una fe renovada, una esperanza restaurada y un compromiso renovado con la Gran Comisión. En una conferencia en Berlín, un hombre de unos 60 años, con canas y postura firme, se me acercó. Parecía estar cargado de una experiencia que trascendía las palabras. Tu testimonio, dijo, con los ojos llenos de emoción, me recuerda lo que vivimos cuando cayó el muro de Berlín. Me apretó la mano con fuerza, casi como si quisiera contarme su propia historia. Vi lo que parecía invencible, regímenes que creían tener el poder de aprisionar el espíritu humano. Pero todos estos sistemas, sin excepción, chocan con el poder de Dios. Lo vi entonces, y lo veo ahora en tu testimonio. Su palabra me conmovió profundamente. Lo que comenzó como una misión personal, un llamado específico de Dios para mi vida, se convirtió en un testimonio global. La adoración, que comenzó en un campo de detención eritreo, se extendió como una llama, tocando corazones en países de todos los continentes. La fidelidad de Dios, en medio de la persecución más feroz, se proclamaba en todos los rincones del mundo. Si este testimonio te está bendiciendo, por favor compártelo en redes sociales. Toda persona que escucha esta historia tiene la oportunidad de ser transformada por el poder de Dios. Y al compartir esta experiencia, supe que la verdadera lección reside en algo que trasciende las fronteras de cualquier nación o situación. Hay lecciones espirituales no solo para los cristianos en países cerrados o perseguidos, sino para todos los creyentes que enfrentan sus propios obstáculos en la vida cotidiana. Lección 1. El poder de la adoración trasciende las circunstancias. Recuerdo cómo, la noche que empezamos a cantar el Salmo 23, me encontraba en mi punto más bajo, física, emocional y espiritualmente. Estaba débil, exhausto y sin fuerzas. Adorar no era una estrategia ni un intento desesperado de conseguir un milagro. No cantaba esperando que algo sucediera. Cantaba porque era lo único que... Fue mi último acto cuando ya no había nada que... Y fue en ese momento, en mi desesperación, en el profundo silencio de la noche, que la adoración se convirtió en algo mucho más que palabras. Ya no alababa a Dios por lo que podía hacer por mí, sino simplemente por quién era. ¿Cuántos de nosotros ponemos condiciones a nuestra adoración? ¿Cuántos esperan a que las circunstancias mejoren antes de entregarse a Dios? Te alabaré cuando recupere la salud. Te adoraré cuando mi matrimonio se restablezca. Cantaré tus alabanzas cuando por fin consiga ese trabajo. Pero la verdadera adoración, la que mueve las manos de Dios, nace en los hornos de la aflicción, cuando todas las señales nos dicen que maldigamos, pero elegimos bendecir. Adorar en medio del dolor no es fingir felicidad, sino una declaración de confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La adoración que transforma realidades es la que se ofrece cuando todo parece perdido, cuando la vida no tiene sentido, cuando el sufrimiento es insoportable. Y sin embargo, es en ese momento cuando las puertas de hierro empiezan a abrirse. Dios se revela no como alguien que actúa solo en los buenos, sino como el Señor soberano que está presente en todo momento. Job lo comprendió cuando dijo, aunque él me mate, en él confiaré. David lo comprendió cuando danzó ante el arca, a pesar del ridículo. Pablo y Silas lo demostraron cantando a medianoche con los pies en el cepo. Y esa noche en Eritrea, un grupo de hombres y mujeres moribundos lo experimentaron. La adoración no es una respuesta a las bendiciones, es un acto de fe, independientemente de las circunstancias. No importa cuán frágil o quebrantado estés, lo importante es que, incluso en medio del dolor, elijas confiar en Dios y adorarlo. No se trata de esperar algo de Dios, sino de reconocer quién es Él, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La verdadera adoración ocurre cuando no nos queda nada que ofrecer excepto nuestra confianza en Dios. Cuando las palabras se convierten en el último aliento de fe en un mar de incertidumbre. La adoración no depende de estar en un buen momento, ni de tener todo bajo control. La verdadera adoración es una decisión, una entrega sincera, un sí a Dios, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Segunda lección. Dios usa lo que el mundo considera debilidad para manifestar su poder. Cuando los guardias oyeron nuestro canto esa noche, probablemente se rieron de nosotros. ¿Qué podían ver en esas débiles voces de hombres moribundos y exhaustos? Seguramente pensaron que era un arma patética, un último recurso de prisioneros desesperados. Pero lo que el mundo consideraría debilidad, Dios lo usó como catalizador de un milagro. Lo que a los ojos humanos parecía una derrota, fue el momento preciso en que el poder de Dios se manifestó. Pablo, en 2 Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es cierto, no necesitamos ser fuertes, elocuentes ni influyentes para ser usados por... A menudo,
Es precisamente en nuestros momentos de mayor debilidad que Él decide mostrar su poder de las maneras más gloriosas. Lo que realmente tenemos es nuestra disposición a ser usados, y Dios puede hacer mucho con él. Observa a los grandes hombres y mujeres de la Biblia: Moisés, tartamudo; Gedeón, el menor de su familia; David, un sencillo pastor; los discípulos, pescadores sin educación. Nada más que su disposición a obedecer a Dios. Y eso fue más que suficiente para que Dios usara sus vidas para cambiar la historia. Si te sientes débil, pequeño o insignificante, recuerda que es precisamente en estas circunstancias que Dios puede obrar el mayor milagro. Lección 3. Los milagros de Dios no son solo para nuestra liberación personal, sino para impactar comunidades enteras. Si el milagro de nuestra liberación hubiera sido solo para nosotros, habría sido extraordinario. Pero Dios tiene un propósito mucho mayor. No nos libera solo para nuestro propio bien, sino para que podamos ser una bendición para otro. Cuando nos saca de una situación difícil, no es solo para restaurar nuestra paz, sino para usarnos para inspirar, fortalecer y transformar la vida de otros. El milagro de nuestra fuga de la prisión no fue solo para nuestra liberación. Su propósito era fortalecer a la iglesia perseguida en Eritrea, conmover a guardias y oficiales, y crear un movimiento que resonara en toda la región. Quizás le estés pidiendo a Dios que resuelva un problema personal, lo cual está bien, pero quizás Él quiera usar tu situación, tu testimonio, tu liberación para un propósito mucho mayor. A veces nuestro dolor, nuestro recipiente de metal, no se trata solo de nuestra propia prueba. Puede ser el escenario que Dios ha elegido para mostrar su gloria a muchos otros. El sufrimiento, aunque doloroso, nunca es en vano en las manos de Dios. Él siempre tiene un propósito mayor del que inicialmente podemos ver. Lo que estás experimentando hoy puede ser parte del plan de Dios para impactar a muchos a tu alrededor. Cuarta lección. En el reino de Dios, las puertas cerradas no son obstáculo, son oportunidad. Cada puerta cerrada, cada barrera aparentemente impenetrable, cada situación imposible en nuestras vidas, es en realidad una invitación a que Dios se revele. En Apocalipsis 3:8, Él nos dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Cuando nos enfrentamos a una puerta cerrada, una enfermedad incurable, un matrimonio sin esperanza, una adicción que parece inmanejable, una situación financiera sin salida, debemos recordar: para Dios, estas puertas no son barreras, sino oportunidades. Cada puerta cerrada es solo una oportunidad para que Dios muestre quién es realmente. El mar Rojo parecía infranqueable hasta que Moisés levantó su vara. Los muros de Jericó eran impenetrables hasta que sonaron las trompetas. La piedra de la tumba parecía inamovible hasta la mañana de la resurrección. Y esas puertas de acero de los contenedores eritreos parecían imposibles de abrir hasta que empezamos a cantar. Lo que enfrentas hoy puede parecer una puerta cerrada, un obstáculo insuperable. Pero si te entregas a Dios, si confías en Él, Él puede usar esta barrera para revelar su gloria de maneras que jamás imaginaste. No te rindas ante las puertas cerradas. Pueden ser la oportunidad que Dios ha preparado para que su poder se manifieste en. Quinta lección. La comunidad de fe es esencial en tiempos de prueba. Esa noche en Eritrea no canté solo. Si lo hubiera hecho, mi voz probablemente se habría perdido en la inmensidad de la oscuridad que fue cuando Abraham empezó a cantar. Luego Filmo se unió a nosotros y pronto se sumaron otros prisioneros, que nuestras voces se convirtieron en un coro poderoso, casi irresistible. Juntos, éramos más que un grupo de prisioneros, éramos un ejército. La adoración, esa noche, ya no era una tarea individual, era una unión de corazones que, como un solo cuerpo, clamaban a Dios. En tus momentos de lucha personal, no te aísles, busca la compañía de otros creyentes. Hay algo único y especial cuando las voces de muchos se unen en oración y al. Mateo 18:20 dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. El enemigo siempre intentará aislarnos, convencernos de que nadie puede comprender el dolor que sentimos. Pero la verdad es que no fuimos creados para luchar solos. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todos lo sentimos. Sea cual sea tu lucha, recuerda que la unidad de los creyentes hace la fuerza. Comparte tu carga y permite que otros se unan a ti en oración. Si hay algo en tu vida que necesitas entregarle a Dios, no esperes más. La comunidad de fe es un don que Dios nos ha dado para apoyarnos, para ser una fuente de fortaleza y juntos podemos afrontar las pruebas con la frente en. Lección 6. Tu prisión puede convertirse en tu púlpito. Lo que el gobierno eritreo pretendía que fuera un lugar de sufrimiento, con el tiempo, una tumba para mí, Dios lo transformó en una plataforma de testimonio. Esa prisión se convirtió en el púlpito desde el cual se glorificó el nombre de Dios de una manera que jamás habría sucedido en mí. Recordé a José,
cuando les dijo a sus hermanos en Génesis 50, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Quizás hoy te enfrentes a tu propia prisión, ya sea una pérdida devastadora, un diagnóstico médico aterrador, una traición que te dejó destrozado, o un fracaso que parece haber definido tu vida. Pero lo que el enemigo o las circunstancias planean para mal, Dios puede transformarlo en algo bueno. El mismo lugar de dolor, sufrimiento y arrepentimiento puede convertirse en el escenario de un testimonio que glorifique a Dios. Recuerden a hombres como John Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino, una de las obras más impactantes de la literatura cristiana, mientras estaba en prisión. Dietrich Bonhoeffer escribió algunas de sus obras más profundas desde un campo de concentración nazi. Corrie ten Boom fundó su ministerio global tras sobrevivir al campo de concentración de Ravensbrück. Todos ellos fueron testigos de cómo Dios puede transformar las circunstancias más oscuras en plataformas para su poder. No importa cuál sea tu vaso de metal hoy, Dios puede usarlo como plataforma para revelar su gloria. Tu prisión puede convertirse en el púlpito que inspire a otro, traiga sanidad y sea un faro de esperanza para quienes aún están en la oscuridad. Por último, quiero decirte algo, hermano mío, hermana mía. No es casualidad que estés escuchando esta historia. Dios ha permitido que llegue a tus oídos porque hay algo específico que quiere decirte hoy. Quizás estés en tu propia vasija de metal. Quizás el calor de tus problemas te consume día tras día, ya sea ansiedad, depresión, adicción, enfermedad, soledad, desesperación financiera o miedo al futuro. Son vasijas diferentes, pero igualmente asfixiantes. Pero quiero animarte con una verdad que aprendí profundamente esa noche. El mismo Dios que abrió las puertas metálicas selladas puede soltar las cadenas que te mantienen cautivo. El mismo Jesús que cegó a los guardias y les impidió ver nuestra huida, puede quitarles las vendas a tus seres queridos que aún no lo conocen. El mismo Espíritu que inspiró nuestros cantos de adoración en la oscuridad, puede darte un nuevo cántico, incluso en tu noche más oscura. Pero hay algo que debes hacer. Sea lo que sea que te mantiene cautivo, sea lo que sea que te asfixie, debes entregárselo a Dios. Necesitas confiar en su poder, no solo para transformar tus circunstancias, sino para transformar tu vida. La historia que te comparto no se trata de un escape milagroso, ni de lo que Dios hizo en un momento específico. Se trata de lo que Dios puede hacer en cualquier situación, en cualquier momento, si nos entregamos a Él. Si te encuentras en un momento de dolor, sufrimiento o prisión, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y puede transformar tu dolor en algo poderoso. Puede abrir puertas que crees irrevocablemente cerradas. Puede obrar milagros en tu vida, porque es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Así que te invito a dar este paso de fe, a confiar en este Dios que abrió puertas de hierro y obró milagros en medio de la oscuridad. Él puede hacer lo mismo por ti. Tienes que empezar a cantar en tu oscuridad. Sí, necesitas alzar tu voz en alabanza, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que guardes silencio. Cuando la desesperación, el dolor o el miedo intentan silenciarte, es en ese momento que tu voz, por débil que sea, puede ser el acto de fe más poderoso que... Adora a Dios, no por lo que Él puede hacer, sino por quien Él es. Porque cuando adoras con un corazón sincero, cuando te entregas por completo a su poder y soberanía, Él siempre responde, no necesariamente con un milagro visible o instantáneo, sino de una manera que se adaptará perfectamente a tu situación, porque Él conoce tu corazón. Si después de escuchar este testimonio aún tienes dudas, si aún te preguntas si Jesús es real, si puede transformar tu vida y darte una nueva esperanza, te digo de todo corazón, no necesitas más pruebas. El mismo Jesús que abrió puertas metálicas selladas en Eritrea, el mismo que convirtió a los guardias que una vez nos persiguieron, el mismo que trajo avivamiento a toda una nación, está tocando tu corazón ahora, en este momento. ¿Estás listo para tomar la decisión más importante de tu vida? ¿Estás listo para salir de la prisión espiritual en la que te encuentras y entrar en la libertad que solo Cristo puede ofrecer? Si es así, repite esta oración conmigo, con todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Te pido que entres en mi corazón, que seas el Señor de mi vida y me transformes por completo. Renuncio a mi vida pasada y acepto la nueva vida que me ofreces. Gracias por amarme, gracias por salvarme, gracias por el milagro que obrarás en mi vida. En tu nombre, amén. Si oraste esta oración con sinceridad, felicitaciones. Acabas de nacer de nuevo. Has escapado del caparazón espiritual que te tenía cautivo. Ahora mismo, los ángeles en el cielo celebran tu decisión.
Tu nueva vida en Cristo ha comenzado, y este es solo el comienzo de un maravilloso. Ahora comienza la fase de crecimiento y fortalecimiento, y es vital que te rodees de personas que te ayuden a caminar con firmeza en la fe. Queremos acompañarte en este proceso. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Esta es una manera sencilla de mantenerte conectado a mensajes, testimonios y enseñanzas que nutrirán tu vida espiritual semana tras semana. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares. Nunca se sabe quién podría necesitar escucharlo ahora. A veces, un simple enlace compartido puede ser el comienzo de una gran transformación en la vida de alguien. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos de dónde eres, si este testimonio tocó tu vida, o si diste el primer paso en camino con Cristo. Si enfrentas dificultades o tienes que tomar una decisión importante, queremos orar por ti. Leemos cada mensaje y oramos por él, porque queremos acompañar. Si enfrentas una situación difícil, ya sea la decisión de seguir a Cristo o una lucha que requiere oración, recuerda que no estás solo. Recordar, no fuiste llamado a caminar solo. La comunidad de fe es un regalo de Dios para animarte, corregirte cuando sea necesario y celebrar contigo las victorias y con cada paso que des. Estaremos aquí orando por ti, acompañándote en tu camino y celebrando tu caminar con Cristo. Además, dedica tiempo cada día a la Biblia oración. Estos momentos son cruciales para crecer en tu fe y comprender más profundamente quién es Jesús. Comienza con los Evangelios, donde Él revela su corazón y su misión. La palabra de Dios será el alimento diario que sustenta tu alma, y la oración será tu conexión directa con el Padre. Asegúrate de reservar tiempo para entregarte a esta relación personal con. Recuerda que la vida cristiana es un camino diario, cimentado en la intimidad con el Señor. Y no guardes silencio sobre lo que Dios ha hecho por ti. Tu testimonio, por pequeño que sea, tiene poder. Compartir lo que Dios ha hecho en tu vida puede ser la semilla que comience a transformar el corazón de otra persona. Quizás te sientas pequeño, pero el testimonio de un solo creyente puede iniciar un movimiento de fe capaz de tocar vidas en todo el mundo. Al concluir este testimonio, no puedo evitar conmoverme hasta las lágrimas al recordar todo lo que Dios ha hecho desde aquella noche de julio de 2012, cuando me encontraba en un campo de detención en Eritrea. Han pasado años desde que escuché el sonido sobrenatural de las cerraduras abriéndose sin intervención humana. Cada día, sigo descubriendo nuevas dimensiones de este milagro. Lo que ocurrió esa noche no solo cambió mi vida, cambió la de muchos, incluyendo a guardias que antes eran perseguidores, pero se convirtieron en seguidores de Cristo. Él no solo me liberó a mí y a mis compañeros de prisión, sino que desencadenó un avivamiento que aún arde en una de las naciones más aisladas del mundo. No solo me rescató de una muerte segura, sino que también me dio un testimonio que ha impactado a miles de personas en todos los. Pero lo más hermoso de todo es que el poder que operó en ese lugar también está disponible para ti. El mismo Dios que abrió las puertas metálicas selladas está dispuesto a abrir las puertas que te mantienen cautivo hoy. El mismo Jesús que transformó un campo de detención en un escenario para su gloria, quiere transformar tu situación imposible en un testimonio de su poder. No importa cuán hermético sea tu contenedor, no importa cuán segura sea tu prisión, no importa cuán imposible parezca tu situación, los cantos de alabanza en la oscuridad siguen siendo un arma que el infierno no puede resistir. Entonces, levanta la cabeza, hermano. Levanta la cabeza, hermana. Tu Dios no ha terminado contigo. Tu historia no termina en la cárcel, termina en la victoria. Tu vasija no será tu tumba, sino el escenario de tu testimonio. Que el Dios que abre las puertas cerradas te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su misericordia, que alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Recuerde siempre, no hay cerradura que su amor no pueda abrir.